Al Evangelio de según San Marcos. Perdón, ¿pueden salir los niños? ¿Pueden salir los niños a su clase? En la parte de atrás. Amén. Evangelio de según San Marcos, capítulo 4, hermanos, del 1 al 9. Me indican con su amén cuando ya estén ahí, por favor. Vuelvo a repetir la cita. Evangelio de según San Marcos, capítulo 4, del 1 al 9. Gloria a Dios. Evangelio de según San Marcos, capítulo 4, del 1 al 9. Vamos a leerlo alternadamente, hermanos, por favor. Y nos unimos en el versículo 9. ¿Ya están ahí, hermanos? Vamos a leer la parábola del ¿qué? Sembrador. La parábola del sembrador. Seguimos, hermano, con esta serie. Ya esta es la tercera vez, hermano, que hablamos acerca de este término de las parábolas. Y hoy, hermano, nos corresponde la parábola del sembrador. Dice la palabra, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él, ¿cuánta gente? Mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. ¿Ustedes? Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. ¿Ustedes? Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Juntos, entonces le dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Tome su lugar, hermano, por favor. Seguimos con esta serie, hermano, que estamos hablando acerca de las parábolas. Ya, hermano, en su momento dimos el significado, hermano, de las parábolas. Es un método de enseñanza que Jesús utilizó para revelar las verdades del reino. La semana pasada hablamos del reino de Dios, que no solamente, amados, es un reino físico, ¿verdad? Como lo consideramos en Apocalipsis capítulo 19, 20, 21 y 22, que habla, hermano, que Jesucristo va a reinar por los siglos de los siglos. Amén. Y él, hermano, va a ser el rey sobre toda la tierra, sobre todo el mundo, sobre todo el cosmos. Pero también, hermano, cuando Jesús habla en las parábolas acerca del reino de Dios, se está refiriendo a un reino espiritual, el cual tú y yo, hermano, con el favor de Dios esperamos entrar. ¿Y por qué digo con el favor de Dios, hermano? Porque como lo hemos considerado en varias oportunidades, cada uno de nosotros vamos a ser juzgados de parte de Dios. Dice la escritura, hermano, en Apocalipsis capítulo 19, que los libros van a ser abiertos y el libro de vida va a ser abierto. Y van a entrar a la gloria todos los que estén inscritos en ese libro. No lo digo yo, lo dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 19. Y vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestras ¿qué? A nuestras obras. Por lo tanto, es la relevancia de las parábolas. En esta tercera ocasión, hermano, vamos a considerar la parábola del sembrador. Ya consideramos en primera instancia la parábola del buen samaritano. Consideramos también en segunda ocasión la parábola del hijo pródigo, y ahora nos corresponde la parábola del sembrador. Ahora, hermano, quiero decirles, hermano, que
Cada parábola es significativa, cada parábola es hermosa, cada parábola, hermano, nos enseña los principios del reino, lo que el Señor ha dispuesto para nuestras vidas. ¿Están aquí? Pero pasa algo con esta parábola, hermanos. Esta parábola es única. ¿Está conmigo? Esta parábola es única porque es la única parábola que Jesús explica, que Jesús da el significado. En todas las parábolas, cuando habla la parábola de la oveja perdida, ¿cuántos se acuerdan de esa parábola? ¿Verdad? Y todas las parábolas en las cuales el método que Jesús empleaba no las explicaba. Por eso la importancia de esta parábola. Por eso la importancia de estas palabras, porque Jesús las está explicando. Ahora, antes de seguir adelante, quiero pedirle algo muy importante, que por favor, independientemente de mis palabras, cada uno de nosotros le prestemos atención a la explicación que Jesús va a dar. Porque el día de hoy podemos cada uno de nosotros interpretar nuestra palabra o la palabra y podemos tener un concepto cada uno de nosotros. Pero aquí, hermanos, está tangible la explicación de Jesús, por lo tanto debemos de prestar atención. De ahí, hermano, lo que les mencionaba hace un momento, esta parábola es importantísima. Esta parábola es única, porque de todas las parábolas, esta parábola Jesús es la que explica. ¿Están conmigo? Esta parábola, hermano, también debo de decirles que en comparación a la parábola del buen samaritano y el hijo pródigo, estas dos parábolas que acabo de mencionar y que ya vimos anteriormente, únicamente aparecen en el Evangelio de San Lucas. ¿Están conmigo? No aparecen en los otros evangelios. ¿Cuántos evangelios tenemos, hermanos? 4: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Amén. Las dos parábolas que ya vimos únicamente aparecen en el Evangelio de San Lucas, no aparecen en los otros evangelios. Pero esta parábola, la parábola, hermanos, del sembrador, aparece tanto en Mateo, en Marcos y en Lucas. ¿Están conmigo, hermanos? Muy bien. Ahora, antes de entrar en materia, hermano, porque a mí, hermano, me sigue sorprendiendo la palabra. Yo creo que a todos nos debe de seguir, hermano, sorprendiendo la parábola o la palabra. En esta parábola del sembrador podemos ver 4 tipos de personas o 4 tipos de cristianos. Amén, mis hermanos. Esta parábola, Jesús enseña 4 dinámicas. ¿Cuántas dinámicas? 4. 4 dinámicas o 4 tipos de personas, o por qué no decir 4 tipos de cristianos que hay, ¿verdad? Que hay sobre todo dentro y fuera de la iglesia. En esta parábola, en esta primera, hermano, si me voy a referir a la explicación, voy a irme a la explicación de Mateo 13:18. Ahí en Mateo 13:18 está la explicación de esta parábola. Y voy a leer el versículo 19, por favor, présteme atención. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Esta es la primer persona o el primer tipo de personas que hay, hermano, dentro de las iglesias. Personas que a lo mejor van por primera vez, por segunda vez, pero viene el enemigo, dice textualmente, viene el enemigo, viene el diablo y roba la semilla. Ahora, cuando Jesús explica en los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, nos dice que la semilla, ¿qué es? La palabra de Dios. Usted ahorita, hermano, y todos los domingos que tenemos, hermano, yendo a la iglesia, los 20, los 30, los 50 años que tenemos, hermano, esa palabra que escuchamos es una semilla. Es una semilla que es sembrada ¿en dónde? En tu corazón, en nuestro corazón. Y la primer persona, y vamos a entrar ya en materia, hermano, el primer tipo de persona o el primer tipo de cristiano es aquel que va a la iglesia, ¿verdad? Que solamente va una vez al año.
o nada más cuando va a haber alguna invitación especial, ¿sí? Entonces cuando escuchan la palabra, viene el diablo, viene el enemigo. Me parece interesante, hermanos, que aquí en la explicación que da Jesús en Mateo 13:18, dice, hermano, que viene el malo. ¿Está conmigo? Viene el malo. Pero la otra explicación que hay en Marcos dice así, me voy a referir en Marcos 4:14, el sembrador es el que siembra la palabra. Mira, ahí tenemos otra explicación de esta parábola. El sembrador es el que siembra la palabra. Hermanos, es el predicador a través, hermano, de la unción del Espíritu Santo, y la semilla es la palabra de Dios. Dice el versículo 15. Estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás. Me parece interesante, hermano, que en Marcos ya aparece la palabra Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Hermanos, vuelvo a insistir, lo que estoy leyendo no es mi interpretación, es lo que textualmente está explicando Jesucristo. ¿Está conmigo? Y la explicación de Lucas, como lo mencioné hace un momento, dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Pero mira, aquí me parece interesante porque aquí la expresión de Lucas le agrega las siguientes palabras: quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Qué interesante. ¿Por qué les estoy diciendo la explicación tanto de Mateo, Marcos y Lucas? Porque cada evangelista en su concepción, hermano, da palabras interesantes. Aquí, en este primer tipo de personas o de cristianos, Jesús está enseñando que vinieron las aves. Oiga esto, las aves comieron la semilla que fue puesta junto al camino. Las aves, hermano, nos está explicando Jesucristo textualmente que es el adversario, que es el malo, que es Satanás, que es el diablo. La palabra diablo, hermano, no tiene un significado por ahí, hermano, medio esotérico, como algunos dicen. La palabra diablo significa como tal adversario. Adversario. Es aquel que se opone a la palabra de Dios. Por eso Jesucristo está explicando esta parábola, porque la semilla es ¿qué? La palabra de Dios. ¿Y quién se opone a la palabra de Dios? El diablo, el enemigo. Se opone a la palabra, ¿para qué, hermano? Para que las personas no crean y se salven. He aquí, hermano, el primer tipo, hermano, de personas, ¿verdad? O de cristianos que pudiera haber. Jesús está enseñando que este es el primer tipo de personas. Sigo adelante, hermanos. Sigo adelante, porque cada tipo conlleva su tiempo y su espacio. Vamos al segundo tipo de cristiano. ¿Están conmigo, hermanos? En esta explicación de la parábola del sembrador que ya leímos, dice, hermano, la explicación: otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Eso fue cuando Jesús estaba enseñando. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. He aquí la explicación de Jesús en Mateo 13:20. Y el que fue sembrado en pedregales, es decir, entre las piedras, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Creo que a partir de esta explicación, hermano, muchos de nosotros nos vamos a identificar. Y aquí no vale, hermano, voltear con tu hermano y darle un codazo, ¿verdad? Y decirle, ahí te hablan, ¿verdad? No, hermano, aquí queda en cada uno de nosotros, porque sin lugar a dudas nos vamos a identificar. Jesús dice en este segundo tipo de cristiano, de persona, que es aquella persona que oye la palabra. Hay algo muy interesante, hermano, en esta explicación de la parábola del sembrador. Escuche la explicación. Todos a la verdad oyen la palabra. ¿Está conmigo? Amén. Todos oyen la palabra. Esto es muy interesante.
Oye la palabra, el segundo tipo de persona, y al momento la recibe con gozo. Hasta ahí vamos bien. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, esa persona tropieza. Hermanos, voy a darle otra explicación de Marcos 4:16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Hasta ahí vamos bien? Pero ahora mire la explicación de Lucas 8:13. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Mire lo interesante de la explicación de Lucas. Creen por algún tiempo. Y en el tiempo de la prueba se apartan. Tenemos entonces la explicación de Mateo, Marcos y Lucas, que se complementan la una a la otra. ¿Sabe, hermano, cómo podemos definir a este segundo tipo de cristianos o de personas? Son emocionalistas. ¿Sí? Ya lo he explicado, ¿verdad? Llega el domingo Chanito. Ahora sí, pastor, póngame a hacer esto, lo otro. Voy a llegar a las 6 de la mañana, voy a hacer esto, lo otro. Denme folletos, voy a salir a evangelizar. Pero en la semana pasa algo. Repita conmigo, pasa algo. ¿Verdad, hermano? Como ha pasado en nuestras vidas, pasa algo. ¿Verdad? Un problema, una enfermedad, una angustia, ¿verdad? Y ese Chanito se viene para abajo. ¿Está conmigo? Y pasa, hermano, un largo tiempo sin que vaya a la iglesia. Esta es la explicación, hermano, que Jesús da. Son emocionalistas. ¿Sabe también qué pasa? Se desaniman con facilidad. Y yo le he explicado, hermano, que mira, hermano, muchas veces creemos en la concepción del diablo, del adversario, ¿verdad? Que nos va a atacar, hermano, con una bomba atómica y que no, hermanos, el diablo, la primera estrategia es que es sutil. Hermanos, ¿sí están acá? Es sutil, es muy, pero muy sutil. Y la primer y gran, aprendas esto, la gran artimaña y arma que utiliza el enemigo es el desánimo. ¿Por qué menciono esto? Y es una total congruencia en lo que está enseñando Jesucristo. Viene el enemigo, hermano, y aquí ya no opera Satanás como tal, pero sí, hermano, opera mandándonos el desánimo, el desaliento, la prueba. Me parece interesante que Jesús, en la explicación, hermano, de esta segunda persona o de este segundo tipo de cristiano, es que dice Jesucristo textualmente en Lucas 8:13 que va a venir el tiempo de la prueba. Y todos aquellos que se mantienen firmes van a seguir adelante. Pero cuando viene la prueba, hermano, son ese tipo de cristianos que se apartan porque no tienen raíces. Son emocionalistas, se desaniman con facilidad. Satanás opera, hermano, enviándonos el desánimo. Aquí opera la tribulación, persecución y prueba. Aprendas eso, hermano. Aquí opera la tribulación, la persecución y la prueba. Y estos cristianos, hermano, ¿verdad? Son los que probablemente conozcamos o hayamos conocido a alguien, no ahora, ¿verdad? Hace algún tiempo, de cristianos que se la pasan queje y queje y queje. Son cristianos que tienen una corta duración. Dice la explicación de Marcos, también me pareció interesante la explicación de Jesús, son de corta duración. Por eso de ahí que son emocionalistas.
en este tipo de personas o de cristianos no tienen raíces. Y sabe, lo último, hermano, que me llama la atención de esta explicación de Jesús, es que Jesús dice que estos cristianos, cuando viene todo esto, lo primero que hacen es que se apartan del camino. Se apartan. Ya no se congregan, ya no van. Hermanos, vuelvo a insistirles, no es mi explicación ni mi interpretación. Estoy leyendo textualmente la explicación de Jesús. Entonces me sigue pareciendo interesante, hermano, que en nuestro ejercicio espiritual, que en nuestro ejercicio debemos, hermano, de quitar de nosotros esa emoción. No ser emocionalistas, ni mucho menos, hermano, ser carnales, sino que espirituales. El apóstol Pablo dijo en su momento: no es posible que hayamos comenzado en el espíritu y vayamos a terminar en la carne. No es posible. No es posible, hermano, que nosotros hayamos empezado bien nuestra carrera y vayamos a terminar mal. De hecho, déjeme decirle eso, hermano, y déjeme quitarle un paradigma el día de hoy. Muchos de nosotros, y es que así es la vida cristiana, muchos de nosotros empezamos, déjeme decirlo de esta manera, como que un poquito mal. ¿Por qué, hermanos? Porque todos nosotros vinimos del mundo, ¿están conmigo? Enfermos, angustiados, desesperados. Como cantábamos hace muchos años, hermano, una llaga podrida. Y ahí los hermanos, ¿verdad? Como que arrancaban. Era mi vida. Venimos desgastados. Venimos hambrientos. Venimos necesitados. Y el único que pudo saciar nuestra sed ha sido nuestro Señor Jesucristo. Es así la realidad de la vida cristiana. Muchos, hermanos, piensan al revés. Y déjeme decirle, hermano, el secreto o la idea no es cómo hayamos empezado. El secreto es cómo vamos a terminar la carrera. No es como hayamos empezado, porque muchos, el mundo dice es que empieza bien y va mejorando. No, hermano, muchos venimos desgastados, hambrientos, dolidos por el mundo. Y el que nos recibió fue nuestro Señor Jesucristo. Tuvo compasión, tuvo misericordia de nosotros. Entonces de nosotros debemos ir creciendo, debemos ir madurando. He ahí la importancia. No importa cómo hayas venido a la iglesia, lo que sí importa es cómo vayas a terminar tu carrera. Por lo tanto, en esta segunda persona que Jesús está explicando, son aquellos que se desaniman con facilidad. Son aquellos a los cuales, hermano, el enemigo está bombardeando día y noche con pensamientos. Pensamientos más o menos como: ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué te congregas? Sigue siendo el mismo. No has cambiado, mírate. Parece risa, pero a muchos nos ha golpeado por ese lado. Es una verdad. Entonces, ¿qué viene a nosotros? Sí, y le hacemos el juego sucio y decimos: sí, cierto. Efectivamente, mejor me voy a tomar mi año sabático, no quiero saber nada, me voy de la iglesia. ¿Sabe por qué eso pasa, hermano? Sí, porque somos emocionalistas, nos desanimamos con facilidad. Pero como yo le ilustré, hermano, y lo que nos está ilustrando, hermano, en la parábola es lo siguiente: no sobrepensemos, no, hermano, pensemos, porque ya lo dijo la escritura en Jeremías. Jesucristo dijo, nuestro Dios dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal,
Mi pregunta siempre sigue siendo la misma. ¿Por qué andamos pensando mal? No, mañana me va a ir mal. Voy a llegar al trabajo, al negocio, no voy a vender nada, me va a ir mal, ya me está esperando mi jefe para que renuncie, ¿verdad? ¿Por qué estamos pensando mal? Uy, no, Chanito no fue este domingo. De seguro, ese hermano anda bien mal. O esa hermana anda bien mal. ¿Por qué, hermanos, andamos pensando así? Si la expresión bíblica, hermano, nos dice que Dios piensa bien de nosotros, nosotros también debemos de ser igual. Debemos de imitar, por eso nos llamamos cristianos. Porque queremos imitar a Cristo, porque estamos imitando a Cristo. No imitamos al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Nos llamamos cristianos porque queremos ser más como Él. Sigo adelante, hermanos. La tercera persona. La tercera persona, el tercer tipo, ¿verdad?, de cristianos, de personas que hay. Jesucristo dijo, cuando contó e ilustró la parábola del sembrador, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pregunta, ¿a quién ahogaron? A la semilla. ¿Está conmigo? Voy a dar la explicación de Mateo, está en el 13:22. Textual: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Por eso les digo, hermano, que la primer tipo de persona, la segunda y tercer tipo de persona escuchan la palabra. Pero, miren esta tercera explicación, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué quiere decir la palabra infructuosa? Es estéril. ¿Está conmigo? Voy a dar la explicación ahora de Marcos 4, 18 y 19. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, y aquí agrega la siguiente expresión, y las codicias de otras cosas, ¿están conmigo? Y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ahora voy a leer la explicación de Lucas 8:14. Dice: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Y aquí agrega esto: y no llevan fruto. Wow. ¿Qué podemos ver en este tercer tipo de persona o de cristiano? Que los afanes, las riquezas, las codicias, los placeres de la vida ahogan la palabra que fue sembrada. Es decir, recibes la palabra, ¿verdad? Pero son aquellos tipos de personas que les gana más el mundo. El mundo les gana. Son estériles espiritualmente. Y aquí, hermanos, sí quiero plantearles lo siguiente. Bíblicamente, todo aquel cristiano que no se está reproduciendo, amados, y no estoy hablando de una reproducción física, estoy hablando de una reproducción espiritual. ¿Están conmigo? Está como que en duda si genuinamente es cristiano o no. Hermanos, ¿por qué digo esto? Porque aquí lo que está explicando Jesucristo, vuelvo a insistir en eso, aquí lo que está explicando Jesucristo es que estas 4 tipos de personas, o el número 3 que llevamos hasta el momento, hermano, deben y se caracterizan por algo. Hermanos, se caracterizan por si llevan fruto o no llevan fruto. El mundo les gana, los placeres de la vida, las codicias, pero también las riquezas. Jesucristo en cierto momento enseñó que el hombre no se define por las riquezas que tiene. ¿Qué nos dice hoy el mundo? ¿Verdad que el mundo nos dice todo lo contrario? Démonos cuenta que la enseñanza de Jesús es: el hombre, entiéndase también la mujer, no se define por las riquezas que tiene.
Porque Jesucristo enseñó lo siguiente: no hagan tesoros ¿a dónde? Aquí en la tierra, donde hay corrupción, donde hay, hermanos, situaciones que si se llega a estabilizar tu riqueza, el que primero se desestabiliza es uno mismo. ¿Por qué? Porque tienes tu fe ahí. ¿Está conmigo? Jesucristo dijo: mas yo les digo, hagan tesoros donde no hay corrupción. Hagan tesoros allá. Los afanes del mundo, la riqueza, las codicias, los placeres de la vida. Hay algo que me parece interesante que Jesús lo dijo textualmente: todo eso ahoga la palabra. En vez de que la semilla germine y dé fruto, eso, los placeres y los afanes, están ahogando la palabra. Son estériles espiritualmente y por ende no llevan fruto. El mundo les gana. Y quiero ser muy enfático en lo siguiente: el problema no son las riquezas. Quiero decir eso. El problema no son las riquezas. El problema siempre ha sido lo que hay en nuestro corazón. Una persona puede ser rica, pero si tiene los principios del reino, los principios que Jesús enseñó en sus parábolas, hermano, va a tener prioridades. ¿Está conmigo? Cuando yo estaba estudiando esto, hermano, me vino la pregunta y quiero compartírselas. Por favor, no me respondan, porque no es el tiempo de testimonios. Más bien, respóndase a usted mismo. Si el día de hoy, de una manera, ¿cómo podemos decir? Sobrenatural, llegar a cierta cantidad de la cual tú puedes decir, bueno, ya de aquí al tiempo que me queda de vida, ya no puedo trabajar, o ya no voy a trabajar, porque ya con esta cantidad de dinero puedo sustentar lo que me resta de vida. La cantidad que tú quieras. ¿Está conmigo? Seamos sinceros. ¿Qué es lo primero que haríamos? No, sí, dejar de trabajar. Por supuesto, eso lo dije, dejar de trabajar. Pero ¿qué es lo primero que haríamos? Nuestro hermano dijo salir y gastarlo. Seamos honestos, eso haríamos. Y sabe, hermano, no sé si fue mi caso, pero dije, lo primero que haríamos, me voy y tomo vacaciones. Después hago esto y hago el otro. Les pregunto, ¿alguno de ustedes pensó, bueno, de ahí le doy lo que le corresponde a Dios? Seamos sinceros. Y yo al responderme eso, hermano, cuando ella estaba escribiendo todo lo que tengo aquí, usted nunca me ha escuchado decir, bueno, es que Dios me habló, porque creo, hermano, que Dios nos habla a través de su palabra. Sí, hermano, Dios nos habla de muchas formas, sí. Pero sabe, hermano, de una forma tangible pude entender lo siguiente y se lo comparto. Sí. Y por eso escribí aquí, el problema no son las riquezas, el problema es lo que hay en nuestro corazón. Porque, de eso, hermano, se desprende lo siguiente. Por eso en una de esas Dios no nos da riquezas, porque sabe que muy probablemente nos vayamos a perder. Entonces, cuando usted le está pidiendo en oración a Dios, dame riquezas, está yendo en contra de la voluntad de Dios. Porque Dios sabe que en el momento que Dios le dé, hermano, los millones en su cuenta bancaria, ese va a ser el momento en que va a salir y se va a alejar de él. No sé si me estoy explicando, creo que sí.
Pero también quiero decir lo siguiente, hermano, y lo vuelvo a decir, el problema no son las riquezas, no lo son. Ahora, quiero decirles lo siguiente en cuanto a este tema, y lo vamos a ver primeramente Dios el próximo miércoles, pero quiero adelantarles lo siguiente. En el Antiguo Testamento, en los sacrificios, en las ofrendas, Jesucristo estipuló que cuando una madre daba a luz a su hijo, tenía que llevar un sacrificio. ¿Están conmigo? Y se estipulaba los sacrificios, pero también ahí decía, si una persona no tiene el recurso monetario de llevar un animal grande, ¿verdad? Puede llevar el sacrificio mínimo, que eran 2 palominos, 2 palomas. ¿Están conmigo, hermanos? Bueno, pasó todo el tiempo y llegamos al Nuevo Testamento, cuando María da a luz a Jesús. Está registrado en el Evangelio de San Lucas que ellos no tenían posibilidades económicas, hermanos, y que dieron el sacrificio mínimo, 2 palominos. Y Jesucristo creció así. Por supuesto tuvo que trabajar, por supuesto. Nos dice, hermano, las costumbres de aquel entonces, que y de hecho la expresión dice así: cuando a Jesús lo identificaron, si ustedes recuerdan, en el Evangelio se refirieron de Jesús de manera despectiva cuando dijeron, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Se recuerdan? Y en las costumbres de aquel entonces era indispensable que el hijo primogénito tuviese el oficio del padre. Era algo muy normal, era algo muy normal. Pero en el momento, hermanos, cuando Jesucristo inicia su ministerio, hubo varias personas que le dijeron, Señor, quiero seguirte. ¿Sí? ¿Quieres seguirme? Ven, ven, ven. Los agarró de la mano. Mira, las aves de los cielos tienen nidos, ¿verdad? Los animalitos tienen sus casas, sus guaridas. Pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo en dónde recostar mi cabeza. Y el apóstol Pablo, cuando seguimos hablando de este término, el apóstol Pablo, hermano, da una excelente, y déjeme parafrasearlo, ¿verdad? El apóstol Pablo decía, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Insisto, Dios nos puede bendecir, claro que sí. Déjeme decirle, hermano, también lo otro. Dios no está peleado, hermano, con que Dios nos bendiga, hermanos. No lo malentendamos. Pero también algo muy distintivo, hermano, es que si tenemos nosotros ese alcance, lo primero que va a salir de nuestro corazón es lo que tenemos precisamente en nuestro corazón. Por eso la Escritura dice, de todas las cosas que debemos de cuidar, cuida tu corazón, porque de él emana la vida. Amén, mis hermanos. Y para ir concluyendo, la cuarta explicación, el cuarto tipo de cristiano, Jesucristo dijo, pero parte cayó en buena tierra. Repita conmigo, buena tierra. Otra vez, buena tierra. Y dio fruto a diferente medida, a 100, a 60 y a 30. Aquí está la explicación de Jesús en Mateo 13:23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. La explicación de Marcos 20 dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y la explicación de Lucas 8:15 dice, mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Este
es el tipo de cristiano que debemos de ser. El tipo de cristianos que oímos y entendemos la palabra. ¿Están conmigo? Oímos y entendemos la palabra. Tercero, damos fruto. No le damos más carga al pastor. Damos. Es lo que Jesús está diciendo. Dan fruto. Cuarto, producen. Hay un resultado, hermanos, de su vida cristiana. Quinto, como ya lo vimos, reciben la palabra. No están diciendo, porque pudiera haber algunos, ¿verdad? Hace mucho dijimos, estamos sentados, ¿verdad? Como Chanito estaba sentado en la iglesia y Chanito volteó por todos lados y dijo, ay Señor, lástima que no vino tal hermano, porque esta palabra era para él. Reciben la palabra, reciben, lo reciben con un corazón bueno y recto, pero no solamente la reciben, sino la retienen, no la dejan ir, sino retienen la palabra oída. Termino con esto. La traducción contemporánea de la Biblia dice lo siguiente: la pusieron en práctica. ¿Se acuerda, hermano, que llevo muchos años? Es decir, antes de que usted y yo nos conociésemos, yo he venido hablando mucho de la praxis. Ya lo he explicado qué es la práctica. Quiero explicarla de nuevo. Por ahí hay un dicho mexicano que la práctica hace al maestro. ¿A qué se refiere la praxis como tal? Que debemos de practicar la palabra. Que así, hermano, como en los demás anteriores ejemplos que Jesús puso, que hay personas que les cuesta, que son emocionalistas y que les gana el mundo, es porque esas personas siguen practicando las cosas del mundo. Pero el apóstol Pablo dijo, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas ¿de dónde? De donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Es decir, que dice la traducción contemporánea de la Biblia, la pusieron en práctica. El día de mañana debemos de practicar esta palabra. Las semanas anteriores debimos de practicar la misericordia que el buen samaritano tuvo con aquel hombre. Debemos de ser misericordiosos y debemos de amar, hermano, a nuestros amigos, pero también a nuestros enemigos. Hermanos, no debemos de devolver mal por mal. Debemos de bendecir. Debemos de actuar así. La pusieron en práctica. Se mantuvieron firmes a pesar de todo. Y por ello producen frutos. Termino con esto, amados. Este ejemplo, este cuarto ejemplo, Jesús dice, hermano, que debemos de mantenernos. Hermano, quiero decirle lo siguiente, que si seguimos en esta tierra los años, el tiempo que Dios nos dé, van a seguir existiendo las pruebas, ¿eh? Las pruebas no van a acabar. Es más, no le estoy profetizando, sino quiero nada más decirle lo que dice la Biblia. Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicciones. Es lo que dijo Jesús. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Segundo ejemplo bíblico, el apóstol Pablo dice, hermano, que a lo bueno le iban a decir que era malo, y a lo malo, bueno. Le pregunto, ¿estamos en ese tiempo? Sí. Jesucristo viene pronto por su iglesia. Debemos de mantenernos firmes y constantes. Produciendo, dando fruto. Debemos de multiplicarnos, hermanos. Tenemos y debemos de multiplicarnos. Yo sé que hay muchos métodos
Y con esto ahora sí termino. Hay muchos métodos, pero no hay mejor método que sentarnos con alguien, tomarlo de la mano y decirle: el próximo domingo vamos a la iglesia, vamos a orar por ti. Dios tiene algo especial para tu vida, para tu corazón. Dios te ama. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque nada más acuérdese, usted y yo no fuimos fáciles. Y a la primera que nos dicen que no, nos decepcionamos, nos sentimos mal. Pero nada más quiero que notemos lo siguiente: hubo muchas personas que estuvieron orando por usted. Y si muchas personas oraron por usted y siguen orando por usted, usted debe de dar de gracia lo que de gracia recibió a alguien más. Con los tuyos primeramente, ellos son tu prójimo. Hay mucha gente que está necesitada de la palabra de Dios. Hay muchas personas que ahorita están pensando en la muerte. Hay muchas personas que están, hermanos, pensando en palabras de muerte, de destrucción. Y Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5: ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Por eso la recriminación de Juan el Bautista fue esa: ustedes callan, no hablan la palabra. Ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero Dios puede aún levantar hijos de estas piedras, porque no hablan, porque se han quedado callados. ¿Hasta qué punto nos hemos quedado callados? ¿Hasta qué punto, hermano, hemos dado por hecho muchas cosas? Dios lo va a rescatar en su momento. No, ¿cómo Dios va a rescatar a ese impío, a ese incircunciso? Nada más acuérdate, hermano, que a lo mejor eso decían de cada uno de nosotros. Y ahora estamos aquí. Fue la gracia de Dios. Fue su misericordia. Por lo tanto, hermanos, debemos de producir. Por lo tanto, hermano, debemos de dar buen fruto. ¿Se acuerda de los frutos del Espíritu Santo que están en Gálatas? Amor, paciencia, amor, mansedumbre, templanza, bondad. Hermano, todos esos frutos deben de seguir avante en nosotros, deben de seguir adelante. Y es, hermano, la instrucción de esta parábola explicada textualmente por nuestro Señor Jesucristo. Y si Jesucristo le explicó, amados, debemos de considerarlo. Por lo tanto, mi invitación, hermanos, es que al salir el día de hoy, cuando lleguemos a casa los días posteriores, debemos de poner en práctica en esto. Señor, ayúdame que el afán no me golpee. Señor, ayúdame que el mundo no me gane, que las aflicciones, que las tribulaciones, ayúdame, ayuda a mi fe. Quiero mantenerme firme hasta cuando tú vengas. Quiero pedirte, hermano, que te pongas de pie. Ponte de pie, levanta tus manos al cielo, por favor.